a todas y a todes. Saludos al pueblo de México que nos ve a través del canal del Congreso. Venimos hoy, mis compañeros y compañeras de la facción parlamentaria de Morena, a hacer del conocimiento de ustedes que he presentado una iniciativa para reformar el artículo 173 y 173 bis, además de un 173 ter que se adiciona a la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué consiste esta iniciativa? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido como Coneval, en el año 2020 contabilizó a 19.5 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza en nuestro país. Esos niños, niñas y adolescentes están señalados en ese artículo como menores en términos generales, sin considerar que los adolescentes tienen permiso para laborar a partir de los 16 años. Por lo tanto, es menester cambiar esta palabra de menores por niños, niñas y adolescentes. Mundialmente, alrededor del mundo existen 160 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil derivado de la pobreza en la que viven. 3.7 millones de ellos, niños, niñas y adolescentes, viven en este país, en México, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. México es parte del convenio de esta Organización Internacional del Trabajo y en el convenio 182 se ha comprometido a erradicar la explotación en el trabajo de los niños, niñas y niños. Pero para tal efecto se ha creado una comisión que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y por lo tanto no hemos visto avances en el país. Si en 6 años un presidente de la República con un proyecto de cambio o de transformación de la nación resultan insuficientes para poder llegar a muchos de los objetivos que nos hemos trazado en la Cuarta Transformación, las diputadas y los diputados tenemos también muchos impedimentos para llegar a modificar todo lo que hace falta modificar en nuestras leyes, sobre todo para evitar la explotación laboral, que aquí tiene un agravante porque es en perjuicio de las niñas, niños y adolescentes. Los estados que más padecen de este problema son Guerrero, Chiapas y sorprendentemente Nayarit. Durante la pandemia, la pobreza infantil pasó del 50.3% al 52.6%. Los niños, niñas y adolescentes son víctimas en ocasiones no solo de su pobreza, no solo inician una vida laboral para ayudar a su padre y madre o a alguno de ellos que sea cabeza de familia, sino que son explotados por terceras personas que pertenecen a algunas mafias en el país y que los explotan y además de que los hacen trabajar, les quitan su dinero. Para dar cumplimiento a este convenio 182 he propuesto la modificación del artículo 173 de la Constitución Política, de la Ley Federal del Trabajo, para la modificación que ya les dije y además para involucrar no solo a la comisión que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino a los DIF de los municipios, los estados y la propia federación, la Fiscalía General del Estado, porque a veces los DIF se encuentran imposibilitados de ejercer acciones porque no está involucrada la Fiscalía General del Estado en el control de la explotación laboral de las niñas, los niños y los adolescentes. Así también habrá de crearse una comisión como la que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dentro de los 60 días siguientes a que tome posesión cada presidente municipal o gobernador
gobernador de los estados para que tengan una agenda de responsabilidad y presupuesto compartido con la federación para evitar la explotación de niñas, niños y adolescentes en México. Así que queríamos hacer del conocimiento de todos ustedes esta reforma que se está proponiendo al artículo 173 y motivarlos a que sigan apoyándonos. Si no alcanza a salir en este periodo ordinario, yo estoy segura que habrá más diputados y diputadas que podrán arroparla, acogerla y en un momento dado llevarla a cristalizar en la ley para evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sigan siendo víctimas de la explotación infantil. ¿Alguno de mis compañeros quiere hacer uso de la palabra? Adelante. Pues decir que celebro esta iniciativa de mi compañera diputada Susana Prieto porque atiende justamente las recomendaciones que da la UNICEF en materia de explotación laboral infantil. En este sentido, la UNICEF recomienda primero dar apoyos directos a las familias, dar el registro de nacimiento a los infantes, porque muchas familias en situación de pobreza no registran a sus hijos ante el registro civil o ninguna entidad del gobierno, y eso también pues propicia que no puedan ser detectadas estas infantes en su explotación laboral que sufren. Y el tercera recomendación que da, pues por supuesto que es el regresarles a la escuela. Y la cuarta recomendación que da es justamente que los temas para evitar la explotación infantil o laboral, pues se legisle. Entonces aplaudo que la diputada Susana Prieto esté atendiendo estas recomendaciones del UNICEF y que tenga esta iniciativa tan importante para armonizar la ley en esta materia e impedir que siga el trabajo infantil aquí en México, y esperemos que también se atiendan estas recomendaciones en mesas de trabajo con el gobierno para atender las otras 3 recomendaciones que mencioné. Muchas gracias. Si me permite, Susana. ¿Sí? Claro, por supuesto, compañera. Pues muy buenas tardes. Decirles que estoy muy contenta porque esta iniciativa de nuestra compañera y diputada Susana Prieto Terrazas viene a traer un alivio. Precisamente yo soy del estado de Durango, porque tenemos muchos niños que trabajan en el campo y en las minas. Y esto, los niños son el futuro, pero es el presente de México, y esto viene a violar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque no les permite tener una educación, y quizás también el que se violenten los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cuanto a su salud. Es importante que se haga esta reforma porque la OIT nos dice que más de 1 millón de niños a nivel mundial pues trabajan como esclavos y trabajan en las minas y en el campo. Por eso es tan importante que le pongamos atención a este rubro. Felicito a nuestra querida compañera Susana Prieto porque ella siempre tiene la sensibilidad para poder ver estos temas en la Ley Federal del Trabajo para estas modificaciones, y bueno, espero que se lleve a cabo para que todos estos niños que están trabajando en los campos, en las minas como esclavos, y específicamente en el norte también de nuestro país, pues se puedan regular a través de las instancias federales, también estatales y quizás también municipales. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. ¿Alguien más? Pasa, por supuesto. Muy buena tarde a todas y a todos. Pues efectivamente el trabajo de la diputada Susana se ha distinguido en el ámbito laboral y regular una realidad que sufren y padecen nuestras niñas y niños es algo que requiere de todas y de todos, y sobre todo en las realidades, y es ahí donde pedimos el apoyo de la ciudadanía para entender, porque somos nosotros también quienes debemos de cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños. Sin duda alguna, el trabajo de la legisladora, que ha sido muy puntual, que ha sido eficaz, y que yo creo la capacidad que se requiere para esta normatividad la presenta ella. Ella es representante del ámbito laboral y sin duda la hemos acompañado porque su ámbito requiere de mucha atención. Se ha rezagado mucho el ámbito laboral en este país y creo que se ha ido compensando con las políticas públicas y a su vez con la normatividad que se está estableciendo nuevamente, pero también refiero, las realidades las hacemos todas y todos, y es ahí donde los niños y niñas requieren de que los padres seamos responsables. Muchas gracias, muy buena tarde. ¿Alguien más?
Bueno, no sé si haya preguntas, pero vamos a concluir diciendo que uno de los puntos más importantes que lleva al espíritu del legislador a plantear esta reforma lo han planteado mis compañeros. La pobreza infantil es la que provoca que los niños, niñas y adolescentes empiecen en la vida laboral y sean explotados. Pero la pobreza es un círculo vicioso. Si seguimos permitiendo que los niños, niñas y adolescentes trabajen, nunca van a salir de la pobreza, porque simple y sencillamente la única alternativa que los pobres hemos tenido siempre para salir de la pobreza es la educación, y el trabajo los obliga a alejarse de la escuela y por lo tanto de la posibilidad de salir de ese hoyo en el que muchos hemos nacido y que no le vemos a veces fin. Entonces, cuidemos a nuestra niñez y a nuestra adolescencia y pedimos, como lo dijo la diputada Olimpia, la participación de todos y todas los mexicanos y mexicanas para que esto llegue a un buen fin y que podamos finalmente librarnos de la explotación infantil. Muchas gracias. Diputada, hay una pregunta de Angélica Melín de MBS. Buenas tardes, diputadas, diputados. Sobre esta iniciativa, diputada Prieto, yo quiero preguntarle, ¿ya tienen avanzado cabildeo con el resto de las fracciones para que pudiera salir este mismo periodo? Como usted decía, es un tema amable, que no genera diatriba política, disputas entre bancadas, es un tema con el que todos estarían interesados en votar. ¿Ya lo cabildearon con el resto de las bancadas para que pudiera acelerarse su aprobación en comisiones y que pase este mismo periodo al Pleno? Sería una pregunta. Es que acabamos de iniciar la sesión ordinaria, apareció publicado en la Gaceta Parlamentaria el martes, compañera, de la semana próxima pasada, pero sí, por supuesto, tenemos pendiente una reunión inmediata con el coordinador de nuestra facción parlamentaria, Ignacio Mier, porque nosotros creemos que es de gran interés la iniciativa para la OIT, porque además México sería pionero en la implementación de esta nueva regulación legal para combatir la explotación de niñas, niños y adolescentes. Coincido con usted que no debería agraviar a ninguna facción parlamentaria y que creo que como sociedad tenemos un compromiso con nuestros niños, niñas y adolescentes. Espero que no haya ningún problema con la oposición, porque hemos visto, el día de hoy ha habido una serie de dictámenes que se han votado en sentido positivo por todas las facciones parlamentarias. Yo elevo mis oraciones para que efectivamente, como usted lo dice, ninguna de ellas se oponga a esta iniciativa, podamos transitar y podamos resolver este problema tan grave que tiene México. Y quisiera preguntarle otro tema que usted ha sido promotora, diputada, el asunto 40 horas, que pues ya tenemos entendido, se va a subir a la discusión en el megaparlamento de las reformas que ha presentado el presidente. Quiero preguntarle en qué va la redacción o la preparación de la reserva que va a hacer pasar el dictamen ya en el Pleno. ¿Qué sabe usted de lo que ha pasado con ese grupo de trabajo que no hemos visto públicamente reunirse? ¿Qué pista tiene? Lo único que sé es lo que sabe usted, que nunca se ha reunido ese grupo, y el día de ayer yo escuché al coordinador de la facción parlamentaria en una rueda de prensa decir que junto con las 18 reformas constitucionales y las 2 legales que plantea el presidente, se iba a adicionar la de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, otorgándole a todas las facciones parlamentarias un término de 48 horas para que emitieran sus opiniones para mejorar el planteamiento de todas estas. Por una parte estoy muy contenta porque el pueblo de México, y le agradezco la pregunta, estaba muy descorazonado el 12 de diciembre que estaba supuesto a pasarse a votación esta iniciativa, pero poco a poco han estado recobrando la esperanza porque han dicho que se pasará al Salón de Plenos en marzo, y anteriormente había dicho el propio coordinador de la facción parlamentaria que la Junta de Coordinación Política, todos los coordinadores de las facciones parlamentarias iban a unificar una reserva que desconozco porque no soy coordinadora de ninguna facción parlamentaria, solo quien propone la iniciativa. Otra pregunta relacionada con el tema. Tenemos entendido que la reforma pasaría solo si va gradual, que no sea como usted la planteó, las 48 horas bajarlas a 40 y los 2 días de descanso garantizados a la semana.
que se plantearía avanzaría solo si hay gradualidad en la medida. ¿Usted está de acuerdo con eso? Cuando usted la planteó, nosotros la escuchamos decir que usted no estaba de acuerdo en que se hiciera por capítulos, pero al parecer así va a quedar. ¿Qué opina usted de esta propuesta de gradualidad? Yo no estoy segura de que quede gradual, porque a mí me parece que quien la está proponiendo gradual está confundiendo nuestra legislación mexicana con la chilena. La modificación que yo estoy proponiendo es a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción cuarta del artículo 123 constitucional, que refiere actualmente que por cada 6 días de trabajo vamos a tener un día de descanso semanal con pago de salario íntegro, y mi iniciativa estriba en que vamos a laborar 5 días de la semana por 2 días de descanso con salario íntegro. Así que yo no sé cómo le van a dar gradualidad a eso. No sé si, como propone una representante de la Coparmex, cuyo video anda circulando por redes sociales, que ellos están dispuestos a que se lleve a cabo en 8 o 10 años, yo creo que van a plantear que el primer año tengamos de descanso un día 1/10, y luego el segundo año un día 2/10, y luego el tercer año 2 días 2/10 de descanso semanal, o si la quieren plantear en octavos, pues que el primer año sea un día 1/8 de descanso semanal, 2 días, un día 2/8, y así subsecuentemente. Lo que habla de leyes en nuestro país es la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo, encargada de la distribución de las jornadas diurna, nocturna y la mixta. Y ahí es donde se establece cuánto dura cada una de las jornadas. Entonces, a mí me parece que lo que más se ha expuesto en este país es una ignorancia a rabiar del sector patronal respecto de la iniciativa que yo he propuesto. Y yo creo que seguirle la corriente es alargar un poquito más el número de ignorantes que están formados en esa fila, de querer que se haga paulatinamente algo que está dispuesto en la Constitución por número de días y no por horas. Porque lo que podrían hacer es que se reforme la Constitución y luego ver qué vamos a hacer con la ley reglamentaria. Lo que pasa es que tendría que quedar igual. No conozco ¿cómo se dice? La reserva, y no me invitaron a hacerla. A lo mejor yo podría decirles cómo transitar, pero como no soy invitada, pues ni para qué genero expectativas entre la clase trabajadora del país, diciendo que puede ser de tal o cual forma si ni siquiera estoy invitada. Lo único que me dijo el coordinador fue la semana pasada en una plenaria que se iba a votar mi iniciativa. No sé absolutamente nada más, lo demás lo conozco por ruedas de prensa que él mismo da, pero no estoy llamada. Y desde que en diciembre se instaló una supuesta comisión de trabajo que no fue tal, tampoco fui requerida por nadie, por ningún patriarca de las facciones parlamentarias, porque todos son hombres, por cierto, y la iniciadora es una mujer, entonces a mí no se me dio participación desde entonces. Después dijo el coordinador que eran ellos, los coordinadores de las facciones parlamentarias, quienes en conjunto iban a plantear la reserva. Entonces, pues es evidente para mí que no estoy contemplada. No hay más preguntas, diputada. Muchas gracias. Gracias a ustedes.